victoria es nuestra, ya Jesús la ganó. En la cruz del Calvario el enemigo venció. No hay por qué en este mundo preocupados estar. Con Jesús la victoria obtendrás. Jesús es la victoria, poder y majestad, soberano Rey y Dios por la eternidad. Jesús es la victoria, ven pronto sin tardar, y vida eterna en él alcanzarás. Jesús es la victoria, poder y majestad, soberano Rey y Dios por la eternidad. Jesús es la victoria, ven pronto sin tardar, y vida eterna en él alcanzarás. La victoria que vence a este mundo es la fe, y aunque vengan las pruebas, en Jesús confiaré. Nuestra fe está en la roca, en el Hijo de Dios. Cantaré, a Jesús cantaré. Jesús es la victoria, poder y majestad, soberano Rey y Dios por la eternidad. Jesús es la victoria, ven pronto sin tardar, y vida eterna en él alcanzarás. Jesús es la victoria, poder y majestad, soberano Rey y Dios por la eternidad. Jesús es la victoria, ven pronto sin tardar, y vida eterna en él alcanzarás. Jesús es la victoria, poder y majestad, soberano Rey y Dios. Jesús es la victoria, poder y majestad, soberano Rey y Dios por la eternidad. Jesús es la victoria, ven pronto sin tardar, y vida eterna en él alcanzarás, y vida eterna en él alcanzarás, y vida eterna en él alcanzarás, y vida eterna en él alcanzarás.
escribió la historia de la salvación. Sangre, preciosa sangre, fue el precio pagado por la humanidad. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Salvación se escribe con sangre, sangre del unigénito Hijo de Dios. Salvación se escribe con sangre, sangre del Cordero que nos rescató. Con clavos traspasaron, sin misericordia, sus manos y sus pies. Sangre, preciosa sangre, fue el precio pagado por la humanidad. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Salvación se escribe con sangre, sangre del unigénito Hijo de Dios. Salvación se escribe con sangre, sangre del Cordero que nos rescató. Salvación se escribe con sangre, sangre del unigénito Hijo de Dios. Salvación se escribe con sangre, sangre del Cordero que nos rescató. Salvación se escribe con sangre, sangre del unigénito Hijo de Dios. Salvación se escribe con sangre, sangre del Cordero que nos rescató. La salvación. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada,
ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Nos postramos, por favor, ante la presencia de nuestro Dios para entrar en su santo lugar por medio de la oración. Padre Santo, Padre querido, bendito y alabado sea su santo nombre. Le damos gracias, Señor, en este santo sábado, para estar ante su presencia, Señor, por medio de la oración.
Le pedimos por esta su iglesia, Señor, que estamos en crecimiento a la perfección, a la altura y semejanza de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre Santo, a cada uno de nosotros según sean nuestras necesidades. Porque grande es su misericordia, Señor. Grande es su poder. Porque tú creaste, Señor, los cielos y la tierra con el Espíritu y con la palabra de su ser. Grande eres, santo eres, majestuoso eres. Límpienos con la sangre preciosa de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Límpienos solamente en ese nombre que ha sido bajo el cielo dado a los hombres, porque no hay salvación ni en María, ni en Pedro, ni en Juan, ni en Esteban, ni en Pablo, ni en Daniel, ni en Isaías, ni en Jeremías, ni en ninguno de los profetas ni apóstoles que hablaron por su Santo Espíritu hay salvación. Solamente hay salvación en el único nombre dado a los hombres, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Solamente en Él hay salvación. Solamente en Él, Padre bendito. Grande y alabado sea su santo nombre, Señor. Perdone nuestros pecados, nuestras ofensas, ya sea de palabra, ya sea de acción, ya sea de pensamiento, ya sea de intención. Perdónenos, Señor, en el nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Envíe sus santos ángeles para que estén resguardándonos aquí en esta tu casa de oración. Alabado eres y bendito eres. En el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Sean bienvenidos, mis amados hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios por ser sumamente bueno con cada uno de nosotros. Entraremos en el tema de este día. Estamos estudiando el libro de Samuel. Y vamos en el capítulo 3 de Samuel. Si mal no recuerdo, llevamos más de 4 meses estudiando el libro de Samuel. Y vamos parte por parte, porque las escrituras nos enseñan muchas cosas. Cada palabra que tiene la escritura tiene un significado. Le doy la bienvenida a todas las personas que nos visitan por primera vez a esta su iglesia. Nosotros estaremos estudiando el libro de Samuel, pero hay algo muy interesante. Cuando yo inicio a hablar acerca de la palabra de Dios, siempre les muestro el tabernáculo. Debemos ir empapándonos en el conocimiento del tabernáculo de nuestro Dios. Este tabernáculo lo hizo Moisés en el desierto con el pueblo de Dios después de haber salido de la tierra de Egipto. El pueblo de Dios venía saliendo de la esclavitud de Egipto. Y si nosotros no entendemos de lo que estamos hablando, hay una película que se llama Los 10 Mandamientos, que se la recomiendo. O hay una serie que nosotros lo podemos encontrar en el YouTube, que se llama José en Egipto. Y todas estas películas, todas estas series nos hablan de la narrativa de lo que sucedió en Egipto y cómo Dios, por mano de Moisés, fuimos liberados de la tierra de Egipto. Nuestros padres salieron de Egipto. Nosotros podemos decir, hermanos, si nosotros ni siquiera somos del pueblo judío, mis amados hermanos, el pueblo de Israel no nomás es el pueblo judío. El pueblo de Israel viene siendo 12 tribus de 12 hijos que tuvo Jacob.
Jacob tuvo 12 hijos. Y cada uno de los hijos representaba uno de los dedos, por así decirlo, del pueblo de Dios. 12, que viene siendo claramente Dan, Rubén, Isaacar, Zabulón, Neftalí. Y así son los 12. Entre ellos, entre los 12, no más y no menos, sino a igual de ellos está Judá, de donde viene la tribu de Judá, de la cual hoy conocemos a los judíos. Cuando nosotros vamos a la Tierra Santa, que es en Israel, vemos a muchos que son del pueblo de Dios, que con una cosita que se llama claramente el talí, que lo tiran en su cabeza como una coronilla, como un sombrerito, por así decir, o a veces traen sombreros negros. Todos ellos vienen de la tribu de Judá. Cuando nosotros hablamos de la tribu de Judá, nosotros nos enfocamos que únicamente ellos son el pueblo de Israel, pero no. El pueblo de Israel fue llevado cautivo y el pueblo de Israel fue distribuido por todo el mundo. En todo el mundo se encuentra la tribu de Isaacar, la tribu de Zabulón, la tribu de Neftalí, la tribu de Rubén, la tribu de José, la tribu de Efraín, y así, todas las 12 tribus están por todo el mundo. Así es que muchos de nosotros no sabemos ni de qué tribu pertenecemos. Pero déjenme les digo, mis amados hermanos, que con la conquista de América, por medio de los españoles o el descubrimiento de América, como nosotros lo conocemos, ahí venían personas que provenían de la tribu de Israel. Cuando todos nosotros venimos de una cierta genealogía, nosotros creemos que nomás somos de los aztecas, los olmecas, los chichimecas, etcétera, etcétera. Creemos que nosotros somos solamente de ellos, pero entre el cruzamiento nosotros cargamos también, aunque no físicamente, claramente, de parte del pueblo de Israel puro, nosotros somos el pueblo de Israel únicamente por fe en el nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Dijo claramente de esta manera Pablo, déjense los escribo, que no nomás es del pueblo de Israel el que es de la sangre, el que es de la carne, el que viene siendo literal hijo de Zabulón, Neftalí, Isaacar, etcétera, etcétera. Nos lo dejó escrito en el libro de Gálatas y dijo de esta manera Pablo. Gálatas capítulo 3. Sabed, versículo 7. Sabed por tanto que las personas que son de la fe en Cristo Jesús, estos son hijos de Abraham. ¿Y Abraham quién viene siendo? Abraham vino siendo el papá de Isaac. Isaac vino siendo el papá de Jacob. Y Jacob vino siendo el padre de las 12 tribus del pueblo de Israel. Así es que Abraham vino siendo como el bisabuelo de las 12 tribus de Israel. Pablo dice, ahora no significa nada si no eres de la sangre de Abraham para ser parte del pueblo de Israel. Simplemente basta con que creas en Cristo Jesús, que seas de la fe en Cristo Jesús. Eres parte
de los hijos de Abraham. Versículo 16 del capítulo 3 de Gálatas. Ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente. Y no dice a las simientes, como si hablase de muchas personas, sino como solamente de una persona, a la simiente que es Cristo Jesús. Así es que si tú crees en Cristo Jesús, eres hijo de Abraham, en la fe de Abraham. Vamos a ver un poquito acerca de esto. Déjenme les digo, para poder complementar esta no es teoría, sino esta verdad, para poderla complementar bien, dice en libro de según San Juan, y dice de esta manera, que ahorita lo vamos a ver también aquí. Dice: cuando Cristo vino a la tierra, a los suyos vino. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 11. Cuando Jesús vino a la tierra, a los suyos vino. ¿Quién son los suyos? Al pueblo de Israel. Vino a ellos. Pero los suyos no lo recibieron, lo rechazaron, lo mataron. Por eso, claramente, mas todas las personas que aunque no son parte del pueblo de Israel, hemos recibido y aceptado a nuestro amado Señor Cristo Jesús, mas todo lo que lo hemos recibido, a los que creemos en su nombre, versículo 12, le dio potestad ser hechos hijos de Dios. Automáticamente, pueblo santo, pueblo de Abraham, los cuales no somos de la sangre ni de la carne de Abraham. No hay necesidad que seas de la sangre o de la carne de Abraham para poder ser pueblo de Dios, sino claramente fuimos engendrados únicamente en la fe de Cristo Jesús. Versículo 13. Los cuales no fuimos engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino fuimos engendrados únicamente por medio de Dios. Así es que somos parte del pueblo de Israel. Este tabernáculo tiene tres partes principales, aunque hay una cuarta parte que viene siendo el pueblo de Israel, que habitaban alrededor de esta tienda de campaña, por así decirlo. Esta tienda de campaña es el templo de Dios en el desierto, el tabernáculo de Dios. ¿Qué es lo que se hacía en este tabernáculo? En este tabernáculo se hacían sacrificios de animales, corderos, novillos, cabritos, palomitas o palomas, como nosotros lo conocemos. Se hacían ofrendas de harina, de aceite, de gavillas de trigo, etcétera, etcétera. Tenían claramente, se hacían sacrificios, tenían la parte principal que nosotros conocemos como atrio. Hay una segunda parte que nosotros le llamamos el lugar santo. En este lugar santo no podía entrar cualquier persona. Únicamente los sacerdotes autorizados para poder entrar en el lugar santo. Y había instrumentos dentro del lugar santo, que viene siendo el candelabro, viene siendo la mesa de los panes de la proposición, así tiene su nombre. Y tiene el altar de incienso, tres instrumentos o tres muebles que tenía dentro este lugar santo. Después nosotros encontramos el lugar santísimo, que es un apartamento más oculto.
en este apartamento más oculto, separado del lugar santo al lugar más santísimo, en el lugar más santísimo no podía entrar ninguna otra persona, porque allí habitaba Jehová nuestro Dios. Ahí habitaba Jehová. Entonces nosotros miramos claramente en otras imágenes que de aquí bajaba una nube blanca, que esa nube blanca como de columna que bajaba directamente al lugar santísimo, que en el día le mirabas una nube blanca en columna, no así como nosotros veremos naturalmente las nubes, no, en columna, una columna de nube, que cuando lo mirabas en la noche no era una nube, era fuego. ¿Por qué? Porque ahí es donde habitaba Jehová nuestro Dios. Únicamente el sumo sacerdote, la palabra sumo, significa que era una persona de alta confiabilidad y pureza. Solamente una persona se tenía que preparar durante todo el año para poder entrar una sola vez en el año al lugar santísimo. Una vez al año. Y después de esa vez nadie más podía entrar, ni siquiera el sumo sacerdote. Así Dios lo tenía por escrito. ¿Qué es lo que hacía en el lugar santísimo? Cuando el sumo sacerdote entraba solamente una vez en el lugar santísimo, había solamente un mueble, que nosotros le conocemos como la Arca de la Alianza. En ese mueble, aquí, esta parte que nosotros vemos aquí como un techo, se le conoce como el propiciatorio. Todo esto es el propiciatorio, de la cual estaban dos querubines mirando hacia el centro del propiciatorio. Y el sumo sacerdote, una vez al año, llevaba sangre de los sacrificios que se hacían en ese día que iba a entrar ahí. Tomaba sangre y entraba hasta el lugar santísimo y la rociaba de esta manera aquí. Rociaba la sangre. ¿Qué es lo que tenía este mueble? Y que es un cofre. Este es un cofre como por así decirlo, y ustedes se lo puedan imaginar, como el cofre donde se oculta el tesoro de alguna persona. Como los piratas tenían sus cofres llenos de oro, exactamente. Este era un cofre, pero algo ocultaba este cofre, un tesoro. Tenía tres cosas que estaban ahí adentro, que eran los 10 mandamientos que nosotros ahorita escuchamos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no hablarás contra tu prójimo, no mentirás, no desearás la casa de tu prójimo, no desearás la mujer de tu prójimo, ni nada que le pertenezca a tu prójimo, etcétera, etcétera. Estaban los 10 mandamientos como el tesoro principal, porque fue escrito con el dedo de Dios. Había otra cosa que es la vara de Aarón que reverdeció. ¿Quién es Aarón? Aarón es el hermano de Moisés. Moisés fue el que sacó al pueblo de Israel de Egipto cuando se abre el mar rojo y pasan por el medio del mar, que Dios lo utilizó como instrumento para poder liberar al pueblo de Israel de Egipto, donde eran esclavos. Entonces Moisés tenía un hermano llamado Aarón, la cual Dios dijo que Aarón iba a ser su principal sumo sacerdote para poder entrar una vez al año en el lugar santísimo. Entonces en este cofre que había
los 10 mandamientos que fueron escritos con el dedo de Dios, había la vara de Aarón que reverdeció, una vara que era un testimonio que Dios había dicho que Aarón iba a ser el sumo sacerdote. Hubo algo, un milagro, por así decirlo, en esa vara. En esa vara les reverdeció una vara que era una vara literal, con la cual tú puedes cortar una vara para pegarle al caballo, pegarle al burro para que camine, etcétera, etcétera. Esta era una vara sin hojas, sin nada. Pero el poder de Dios se manifestó en esa vara. Reverdeció y le salieron flores, los cuales esa vara permaneció en este cofre reverdecida y con flores. También había otra cosa dentro de ese cofre, que era el maná. ¿Qué es el maná? El maná venía siendo la comida que Dios le dio a su pueblo mientras estaban en el desierto. El maná. No son los cantantes que nosotros conocemos como Maná y cantan rayando el sol. No se habla, no es ese maná. Este maná era pan. Así le llaman, así está escrito, es el pan dado por Dios al pueblo de Israel mientras está en el desierto. En el desierto no hay restaurante, en el desierto no hay verdurería, frutería, no. Dios literalmente alimentó a su pueblo durante 40 años en el desierto con maná y agua. Entonces, sabiendo todo esto, entraremos en el tema de este día. Samuel, un pequeño joven que fue pedido por Dios por su madre, porque su madre era estéril. Su madre Ana le pidió a Dios que le diese un hijo, porque la esposa, la segunda esposa de su esposo Elcana, se burlaba de Ana porque Ana no podía tener hijos, mientras Penina, la esposa de Elcana, la otra esposa de Elcana, ya tenía 10 hijos. Entonces Dios escucha la voz de Ana y le da un hijo. Entonces hizo una promesa a Ana, le dijo a Dios: si me das un hijo, yo lo dedicaré todos los días de su vida a que te sirva. Entonces, cuando el niño fue destetado, fue llevado al tabernáculo, aquí, donde estaban los sacerdotes, y Ana se lo ofreció a Dios, y quien se encargó de él era uno de la descendencia de Aarón, que venía de la descendencia de Aarón, porque Aarón y todos sus hijos iban a ser sacerdotes. Ese hombre llamado Elí, un anciano que llegó a ser del nivel del sacerdocio de su ancestro llamado Aarón. Uno que se preparaba todo el año para entrar una vez al año ante la presencia de Dios en el tabernáculo en el desierto. Lamentablemente que este hombre tenía 2 hijos, uno llamado Omnis y otro llamado Finés. Omnis y Finés eran los hijos de Elí. Pero había algo interesante, que Omnis y Finés no caminaban rectamente ante los ojos de Dios ni ante los ojos de los hombres. No caminaban rectamente. Entonces Dios le habla a Samuel y le dice: Dios, mira, estoy por hacer algo en Israel.
que todo aquel que lo escuche le retumbarán los oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí. Este es el anciano Elí. Todo lo que he prometido que le voy a hacer a su casa, porque sus hijos son unos hijos del diablo. Le mostraré que yo juzgaré a su casa, la casa de quién, de Elí, para siempre, por la iniquidad que él sabe, por no reprender a sus hijos, que han blasfemado ante Dios. Y él no los ha estorbado, sí, él no los ha corregido. Versículo 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, este es Elí, una vez entrando ante la presencia de Dios, para llevar la sangre en el propiciatorio. Ya eso lo miramos nosotros. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrenda. Aquí encontramos una palabra que muchos de nosotros no estamos familiarizados. Expiar. Su casa no será expiada. ¿Qué significa la palabra expiada? La palabra de expiar viene siendo la reconciliación que tiene el hombre con Dios. Es el puente que nos reconcilia con Dios. Ese puente se llama la expiación. El sumo sacerdote entraba una vez al año en el tabernáculo, en el lugar santísimo, para expiar los pecados del pueblo de Israel. O sea, el sumo sacerdote, su trabajo al entrar hasta el lugar santísimo con la sangre del animal que sacrificaron en ese día, el sumo sacerdote era el puente para que Dios pudiese perdonar al pueblo de Israel por sus pecados. Por eso le dice algo terrible Dios a Samuel. Le dice, mira, la familia de Elí, que se prepara durante todo el año para poder expiar los pecados del pueblo de Israel, esa expiación ni siquiera le va a alcanzar a él, ni a su familia. Aunque él los quiera, aunque él haga los rituales que yo he escrito, he mandado a hacer, no le van a servir para nada. Ni aunque esté escrito en la Biblia o en las leyes de Moisés, no le van a servir. Porque realmente han blasfemado contra el Espíritu Santo, sus propios hijos. Algo terrible. Y nosotros entraremos a ver cómo se expiaba los pecados del pueblo de Israel. Ese sumo sacerdote que estos son sacerdotes, mis amados hermanos, los de lo blanco. Esta es parte del pueblo de Dios. El sumo sacerdote era el más alto. Era el lugar más alto que podían aspirar todos los sacerdotes. Ser sumo sacerdote. Dice claramente en el libro de Levíticos capítulo 4 versículo 32. En el libro de Levíticos capítulo 4 habla de expiar pecados y se habla de ciertas cosas que Dios da por escrito, cómo expiar los pecados del pueblo junto. Va a traer una vaca, la vas a sacrificar, etcétera, etcétera. Y después, si el sumo sacerdote pecó, ¿cómo va a expiar sus pecados? Si el pueblo de Dios pecó, ¿cómo? Todo tiene sus requerimientos. Pero nosotros vamos a leer porque aquí hay un cordero.
¿Y cómo se expiaba los pecados del pueblo de Israel en el desierto? La palabra expiar es el puente para poder reconciliarnos con Dios. Si la persona ofrece como sacrificio para obtener el perdón, ahí está, expiación. Si la persona ofrece como sacrificio para obtener el perdón, si ofrece un cordero, deberá presentar una hembra sin defecto. ¿Qué quiere decir sin defecto? Que no sea ciego, ni sea manca, ni tenga el cortado, lo que viene siendo la cola, o el rabillo, que no le falte un diente. No, tiene que ser sin defecto. Cuando tú la lleves ante los sacerdotes, tú le vas a poner la mano, pondrá la mano sobre la cabeza del animal. ¿Para qué? Para confesar interiormente tus pecados al animal. Todos tus pecados son traspasados al animal. Entonces, cuando le pongan la mano al animal en la cabeza y hayan sido traspasados los pecados, lo degollarán como sacrificio para el perdón, en lugar donde se degollan los animales para los holocaustos. Los holocaustos es ofrendas. ¿Cómo se trabaja eso, hermano? Tú le fuiste infiel a tu esposa, robaste, mentiste. Ahora tú estás manchado de ese pecado. Llevabas el animal, te decían los sacerdotes, ponle tu mano, confiesa todas las cosas malas que has hecho. Y al momento de ponerle las manos en la cabeza del animal, se traspasaban los pecados, como que si el animal hubiese cometido esos pecados. Ahora tú te liberas de lo que cometiste. Ahora, como tú le traspasaste los pecados al animal, que el animal no había cometido, tú se los traspasaste a ese animal. Ese animal, con tus pecados, debe de morir. Por eso es que lo mataban. Porque la ley de Dios dice que si tú cometes un pecado, tú eres digno de muerte. Pero Dios, en su grande misericordia, para que tú no mueras, Él dijo, traigan los animales, dególlenlo. Que le traspasen sus pecados al animal. Ahora el animal pecó. El animal tiene los pecados de ese hombre. Hay que matarlo. Porque es lo que dice la ley. Si cometes el pecado, eres digno de muerte. Porque para Dios no es 1 año en la cárcel. La ley de Dios no son 5 años en la cárcel. Cadena perpetua. No, para Dios es si pecaste debes de morir. Eso es para Dios. Entonces, le dice, el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre del cordero para el perdón y lo untará en los cuernos del altar del holocausto. Eso viene siendo como una señal de que pecó, murió. Después de lo cual derramará la piel al altar el resto de la sangre. Luego le secará el animal toda la grosura, tal como se saca la grasa al cordero del sacrificio de comunión. Y el sacerdote lo quemará en el altar sobre la ofrenda puesta al fuego ante el Señor. Así el sacerdote pedirá perdón por el pecado de esa persona, y el pecado que haya cometido será perdonado. ¿Por qué? Porque ya un animal que murió por ti.
Cuando el animal era muerto, déjeme regreso, ese es el altar del holocausto. A veces la sangre, dice Dios, se va a derramar aquí. Este tiene unos, le llama cuernos, pero viene siendo unos picos en las esquinas. O a veces se derramaría aquí. Este es el altar del incienso. También había unos cuernos en las 4 esquinas. Solamente una vez al año se derramaba hasta el lugar santísimo. Una vez al año, la sangre ahí. Una vez al año. Entonces, durante los 365 días antes de ese año, se derramaba la sangre en los cuernos aquí, dependiendo. Se derramaba en la ofrenda aquí. Y una vez al año se derramaba ahí. Entendiendo esto, entendiendo que los animales morían, llevaban para sacrificarlos. Hasta que vino un profeta llamado Juan. Nosotros lo conocemos como Juan el Bautista. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 29, Juan dice esto al ver a Jesús. Al día siguiente, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahora estamos entendiendo por qué Juan dijo eso. Porque de ahí en adelante ya no se va a matar más los animales. De ahí en adelante tú ya no le vas a confesar los pecados al animal para que el animal muera por ti. Sino Dios proveyó un sacrificio más puro, su propio Hijo. Esos animales que morían venían siendo un símbolo hasta que llegase el verdadero Cordero de Dios, el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Si un animal limpiaba el pecado, la sangre del animal limpiaba el pecado, y el sacerdote tenía que pedirle a Dios para que fuera perdonado la persona que cometió el pecado. Si un animal limpiaba el pecado de una persona simbólicamente, porque fue así simbólicamente, ahora viene la verdadera limpieza carnal del pecado. Y Juan lo mira y lo señala y dice: He aquí el Cordero. Todos esos corderos que se mataron señalaban que un día iba a venir el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es al quien dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, quiere decir, es desde la eternidad existente, porque era primero que yo, y yo no le conocía, dice Juan. A pesar de que Juan el Bautista venía siendo primo hermano en la carne de, bueno, primo segundo, pero venían siendo primos de Jesucristo, como nosotros conocemos, es el primo, la primo, así. Juan no conocía a Jesús. Juan no creció con Jesús. Juan creció, ya lo he repetido muchas veces, Juan creció en una comunidad de sacerdotes. Juan viene siendo de la genealogía de Aarón, el hermano de Moisés. Desde ahí viene la genealogía de Juan el Bautista hasta el tiempo de Cristo Jesús. Así es que Juan estaba estudiando en una comunidad de sacerdotes para ser sacerdotes como su padre Zacarías, y para poder llegar a ser sumo sacerdote como su tatarabuelo Aarón. Pero vino como profeta, y Dios lo preparó para que diese el mensaje más solemne,
en el tiempo que Dios tenía señalado. Y dice, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua. ¿Quién lo envió a bautizar con agua? Dios. Dijo, vas a ir a bautizar con agua. ¿Por qué bautizar con agua? Mis amados hermanos, cuando ustedes van a una fiesta, ¿no se bañan? Claro. Cuando ustedes van a una fiesta, ustedes se bañan. Entonces Juan el Bautista vino a limpiarlos, pero no de la suciedad terrenal. Vino a limpiarlo de la suciedad del pecado. Les daba un baño y le dijo, miren, yo los limpié con el agua, pero este no los va a limpiar con el agua. Este los va a limpiar con el Espíritu de Dios, los va a limpiar con su sangre. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo, este los va a limpiar con fuego. Yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Ahora ya que conocemos al Cordero de Dios, ¿qué hay que hacerle al Cordero de Dios? Cuando venía el Cordero, ¿qué le hacían cuando le traspasaban los pecados al Cordero? Hay que matarlo, hay que sacarle la sangre, porque Dios había pedido la sangre. Ahora viene el Cordero de Dios, ahora, ¿qué es lo que sigue? Hay que sacarle la sangre. Ahora Juan lo señala como el Cordero de Dios. Ahora a Cristo Jesús, el Mesías, hay que sacarle la sangre. ¿Y qué hicimos con tus pecados? ¿Qué hiciste con tu pecado? Le sacaste la sangre. Fue muerto por nosotros. Cada vez que nosotros pecamos, nuestro amado Señor Cristo Jesús sangra. Para que encuentres la reconciliación con Dios. Él es el puente a la salvación. Fíjense, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, hablando de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y escuchen lo que dice primera de Juan, el libro según San Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, aquella luz verdadera, que es Cristo Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Qué quiere decir? Que él no habitaba literalmente en este mundo antes de estar en este mundo. Él habitaba en un mundo celestial. Él vivía en el cielo con ángeles, con su Padre. Pero dice, bajó desde donde estaba, bajó a este mundo. Y en este mundo estaba, en este mundo caminaba, en este mundo. Y todo lo más interesante, que el mundo fue hecho por la palabra de Él. En el principio de la creación, lo vuelvo a repetir, antes de que existiese un animal, antes de que existiese la luz, la luna, las estrellas, antes de que existiese todo lo que nosotros vemos, Él con su palabra, todo lo que nosotros vemos, Él lo hizo con su palabra. Sea la luz, y fue la luz. Sean las estrellas, la luna, el sol, las Leónidas, las constelaciones, las galaxias, con su palabra lo hizo. Sean los animales del campo, sean las bestias de la tierra,
sean los monstruos marinos, sean las aves que vuelan. Él lo hizo con su palabra. El mundo por Él fue hecho. Pero todo lo que Él hizo, no lo reconocieron. Pero el mundo no lo conoció. Nuevamente, escucha lo que dice en el versículo 14. De aquí me brinqué algunos versículos para yo hablar acerca del capítulo 14. Dice el versículo 14. Aquel verbo que es Cristo Jesús fue hecho carne. La semana anterior estudiamos que el verbo es la palabra. Él es la palabra encarnada. Aquella palabra que se escuchaba donde no existía nada. Aquella palabra que dijo, sea la luz, sea esto, sea aquello, y empezó a crear la creación de lo que nosotros hoy conocemos como mundo, como ustedes lo quieran llamar. Vino a este mundo hecho carne. Habitó entre nosotros. Vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio. Juan dio testimonio de que él era el Cordero que iba a venir a morir, le venían a sacar la sangre de él, y clamó diciendo, este es a quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Pues la ley fue dado. Esto nosotros le conocemos como la ley. La ley fue dado por medio de Moisés, que tenían por ley que si cometías pecados tenías que traer un cordero y tenías que cortarle el pescuezo para que saltara toda la sangre. Esta es la ley. La ley fue dado por Moisés. Pero la gracia, la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y Dios nadie le vio jamás. El unigénito que es Él, le ha dado a conocer. La ley vino por Moisés, que tenían que matar al cordero, pero la gracia, la verdad, vino por medio de Jesucristo. ¿Qué es gracia? La oportunidad de que te puedas salvar. Estos animalitos, aunque los mataban, como Dios lo había dicho, no te salvaron. No te salvaban. La sangre de los corderos, la sangre de los palominos, la sangre de los cabritos, la sangre de las vacas, no te salvaban esa sangre. Simplemente eso era un instrumento hasta que viniese el verdadero Cordero de Dios. En el libro de Apocalipsis, después de que Cristo Jesús murió, estos son símbolos. Juan fue trasladado en el Espíritu ante la presencia del cielo. Y lo que Juan, este es Juan el apóstol, Juan apóstol, el que escribió el libro de Apocalipsis. Juan describe lo que él miró en visión. Y dice él que cuando él cayó en visión, su cuerpo estaba aquí en la tierra, pero su ser, su espíritu, su todo se trasladó al cielo. Y dice acerca de esto, Juan estaba en la presencia de todo lo celestial únicamente por visión. ¿Cómo se trabaja eso por visión, hermano? Fácil. Viene el mundial, la apertura del mundial, y tú dices, no me lo voy a perder. ¿Cómo no te lo vas a perder? ¿Por dónde lo vas a ver? Por visión. Por eso a la televisión se le llama televisión.
teletransporta visionalmente. Estás en el mundial únicamente por un aparato. Por eso se llama teletransporta visión por tu ojo. Entonces, ¿cómo no entendemos las cosas espirituales? Juan fue trasladado en visión. ¿Y cómo, hermano Tadeo? Dios tiene gran poder para poderte trasladar y ver y hacer que tú veas cosas. Si es la voluntad de Dios, ver que tú veas cosas que ojo no ha visto jamás. Pero eso es solamente si Dios te prende la televisión del cielo para que puedas ver lo que hay. Entonces dice Juan que entró en visión, miré y yo vi en medio del trono de los cuatro. Miré en medio del trono, vamos a describirlo. Hay un trono donde se sienta Dios Padre. Dice, en medio del trono, de los cuatro seres vivientes, o sea, está el trono y alrededor del trono hay cuatro seres vivientes que nosotros le conocemos como querubines. Son los querubines. Aquí están. Ustedes ven un león, un toro, un águila y un hombre. Un hombre. Esos son símbolos. Son símbolos de querubines. ¿Y por qué es un toro, león, águila y hombre, hermano? Porque son como las cualidades que tienen los querubines. Fuertes como león. Veloces como las águilas, inteligentes como el hombre, mansos como el toro y fuertes. Mis amados hermanos, entonces dice, había cuatro querubines. Dice, en medio del trono de los cuatro querubines estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Quién es ese cordero como inmolado? Juan el Bautista. Juan el Bautista es uno y Juan el apóstol es otra persona. No los confundamos. Juan el Bautista dijo que Jesucristo era el Cordero de Dios. Juan, apóstol, dice que cuando él entró en visión, allá en el cielo miró los querubines y en medio dentro de los querubines estaba un cordero muerto. Así lo miró. Un cordero sangrando, que tenía 7 cuernos y tenía 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Qué significa, hermano? 7 ojos, 7 cuernos, 7 espíritus es santo, santo, santo. 7, 7, 7. Ya lo hemos estudiado, mis hermanos, todo esto. Entonces dice, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Dios Padre tenía un libro y nadie lo podía tocar ni abrir. Pero vino el Cordero, lo tomó. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de inciensos, que son las oraciones de los santos. Cantaban un cántico nuevo. Y dice claramente, ¿qué decía el cántico nuevo? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste muerto, tú fuiste mayugado, tú fuiste muerto, te sacaron toda la sangre que tenías incluso en el corazón, que hasta aventó agua, porque ya ni sangre tenía. Y dice claramente, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y con tu sangre nos has redimido para Dios, con tu sangre.
nos ha redimido, nos ha reconciliado con Dios. De todo linaje y lengua, pueblo y nación, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los 4 seres vivientes, de los 4 ancianos, y su número de todas las personas que la audiencia que estaban ahí eran millones de millones, millares de millares, que decían en voz alta: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, la honra, la gloria, la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y todas las que en ellos hay, oí decir: el que está sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Dios Padre. Y al Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo Jesús. Sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes, o sea, los querubines, decían amén. Los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién es el que vive por los siglos de siglos? Dios Padre y Cristo Jesús. Viven por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que dijo Dios? ¿Cómo llegamos hasta este punto? Llegamos hasta este punto porque Dios le dijo a Samuelito: Elí y sus hijos jamás serán perdonados por las barbaridades que hicieron. Me avergonzaron. Por su pecado no será expiada, está la palabra expiada, no será perdonada, no será reconciliado con Dios esa casa de Dios, jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Esa misma sentencia que Dios dictó contra Elí y contra los hijos, es la misma sentencia que se dictará por las personas que ya escuchamos esto el día de hoy. Hebreos 10 dice: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber escuchado todo lo que se habló el día de hoy, si tú pecas voluntariamente y mueres, si hiciste un pecado y no alcanzaste a arrepentirte y te moriste, la sangre de Cristo no puede perdonarte los pecados. Así es que es una barbaridad decir: ¡ay, se murió! Vamos a hacerle misa para sacarlo del purgatorio. Esa es una barbaridad, una mentira terrible. Dice claramente la Escritura que si tú mueres en un pecado y no alcanzaste a perdonarte, la sangre de Cristo no puede limpiarte de ese pecado, sino que te espera una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que devorará a todos los adversarios de Dios. ¿Quién son los adversarios de Dios? Los que pecan y mueren sin haberse arrepentido. El que viola la ley de Moisés, ahí está la ley de Moisés: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio. El que viola, o sea, el que cometa esos pecados y mueren sin haber sido arrepentido, dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, que muera irremisiblemente. ¿Cuál mayor castigo nosotros creemos que va a tener o que merece el que pisoteare al Hijo de Dios?
¿Cómo pisoteamos al Hijo de Dios? Persiguiendo a sus hijos. Así pisoteamos al Hijo de Dios. Persiguiendo a sus ungidos. ¿No es cierto, hermano Tadeo? Sí. Hubo un hombre llamado Pablo. Este hombre mataba a diestra y a siniestra a los hijos de Dios, a los hijos de Jesucristo. Mató al Esteban por apedreamiento. Él consintió que lo mataran de apedreamiento. Hechos capítulo 9, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él reposarme aquí, Señor. Levántate y ve a la calle que se llama La Derecha. Busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, que es Pablo. Porque he aquí, él está orando. ¿Por qué está pasando esto? Porque Pablo quedó ciego. Pablo se cegó. ¿Por qué? Porque Saulo, respirando, ahí en el versículo 1 del capítulo 9, miren el versículo 1, Pablo respirando amenazas de muerte contra los hijos de Dios, contra los hijos de Jesucristo. Vino al sumo sacerdote. ¿Qué? Sí, sumo sacerdote. El que te reconciliaba con Dios. Fue Pablo y le dijo: ¿sabe qué? Hágame unas cartas, los cuales pueda permitir que yo en Damasco pueda perseguir a los hijos de Cristo Jesús, para ir a las iglesias de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres y mujeres, hijos de Cristo Jesús, y lo pueda traer presos a Jerusalén. Mas yendo Pablo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo. Ese es Pablo. Saulo, ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahí está. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merece el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Cómo pisoteamos al Hijo de Dios? Persiguiendo a sus hijos. O tuviere por inmunda la sangre del pacto de la cual fue santificado. Hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Cuál es el Espíritu de gracia, hermano Tadeo? Que cuando pecaste, el Espíritu de Dios, tu conciencia te está diciendo: pecaste. Busca a Dios para que limpies tu pecado. Tu misma conciencia te acusa. Ese es el Espíritu de gracia. Pero si mueres sin haber pedido perdón, ahí está, hervor de fuego que va a devorar a los adversarios de Dios. Ahí está. Si mueres pecando, la sangre de Cristo no te puede salvar ya. La sangre de Cristo te salva mientras tengas vida. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Grábense esto: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El día de la matanza de Jehová, Dios los va a destruir y no va a tener compasión. En el libro de Salmos Dios dice:
Me buscarán, no me hallarán. Gritarán, no los escucharé. Por los que le viene. En el libro de Malaquías, capítulo 4. Escuchen lo que dice. Malaquías, capítulo 4. Dice esto. Malaquías, capítulo 4. Porque aquí viene el día de la matanza de Jehová contra sus adversarios. Viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios, todos los que hicieron maldad, serán estopa. Aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y nos dice a nosotros, que yo quiero que tú también seas de los salvados. Dios te dice, mas ustedes, los que temen el nombre de Dios, los que creyeron en Jesús, los que limpiaron sus pecados con la sangre de Jesús, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas hará salvación. Saldrán y saltaréis como becerros de la manada. ¿Y qué más, Señor? Dinos, ¿qué más pasará con los que mataste en el fuego? Tú que te salvaste, te dice en el versículo 3, pisarás las cenizas de los malos. Los pisarás, los cuales serán cenizas debajo de tus pies. En aquel día que yo actúe, Jehová de los ejércitos. Así es que cuando Dios los mate, van a ser cenizas por todo el mundo, por toda la tierra. Y cuando pases por ahí dices, ay, por aquí estaba mi tío. ¿Cuál tío? Ya son puras cenizas. Ustedes pueden decir, hermano, usted está loco, ellos ya están de muertos. Dios los va a resucitar para llevarlos al juicio. ¿Qué piensan? Que cometiste pecado y que nadie supo, y que engañaste a tu mujer, que tienes 2, 3, 4 mujeres ahí escondidas y nadie sabe, ni tu mujer sabe. ¿Qué piensas? Aquí está escrito. Dios te dice, Dios te da un consejo. Acuérdate de la ley de Moisés que dice, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Acuérdate de la ley de Moisés, mis siervos, los cuales encargué allá en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. Aquí yo les envío al profeta Elías para que les platique acerca de esto. Mis amados hermanos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Si has pecado de palabra, hecho o pensamiento, es necesario que busques a Dios. Es necesario que lo busques con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Voy a poner un canto para cerrar este hermoso tema. Dios está a nuestro lado. No crean, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, no crean que Dios nos ha abandonado. Dios nos ha dado a su único Hijo para que nosotros pudiésemos vivir. Dios los bendiga y que el Señor esté siempre con ustedes. Jesucristo es el único digno de recibir toda la honra y la gloria. Así es que cantemos este canto. Gracias. Es la perla de
contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cuando tropiezo sé que estás, tu fuerte brazo es mi sostén, eres mi Salvador. Cuando regreses triunfador, llévame salvo a tu mansión, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Gracias, Padre Santo, Padre querido. Bendiga esta su santa iglesia. Sea usted con nosotros, Señor, en el resto del día. Alabado sea su santo nombre, en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Santos. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos.